3.000 billones de vidas humanas se perdieron el 30 de agosto de 1997. Los supervivientes llamaron aquel día el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla: la guerra contra las máquinas. El ordenador que controlaba las máquinas, Skynet, mandó a 2 Terminators a través del tiempo. Uno en 1985, antes de que naciera John Connor, líder de la resistencia humana. Fracasó. El segundo fue enviado cuando John Connor todavía era un adolescente. Volvió a fracasar. Y bueno, desde 1991, amigos, llevan enviando Terminators. He enviado memes a todo el mundo, a todos mis amigos con la noticia. Ya lo habéis visto, ¿no? Aparece un tío en pelotas andando por el medio de la carretera de la S30. Y claro, a mí enseguida me ha venido al imaginario, pues, todas las escenas de Terminator, ¿no? No sabemos si el tío era un Techcom o soldado de la resistencia del futuro, o si por el contrario era un Terminator. Y si era un Terminator, tampoco sabemos si venía a matar a Sarah Connor y John Connor o venía a protegerlos. Es buenísimo, vamos, buenísimo. Qué puta locura. O sea, estas cosas tenían que pasar en mi ciudad. He hecho otro meme que se veía la puerta de Pescadero, el hospital psiquiátrico, y entonces decía: el guardia de seguridad de Pescadero, ¡mi rodilla! Tenía que pasar en mi turno. Y luego al lado he puesto: yo tenía que pasar en mi ciudad la noticia. Con las manos en la cabeza y riéndome. Ha sido buenísimo. En fin, amigos, últimamente he estado fijándome en varias cosas de la saga, porque me gusta mucho la saga Terminator, pero verdaderamente ya sabemos que las únicas 2 buenas son la primera y la segunda, ¿vale? A partir de ahí ya fue el declive. ¿Se podría salvar la saga hoy en día? Difícil, porque ya los actores están mayores. Si los reemplazas, pues Emilia Clarke no estaba mal, no es una mala actriz, pero no se podía calzar las botas de Sarah Connor porque es que le quedaban muy grandes esas botas, la verdad. No estuvo muy bien en Génesis. No es que estuviera mal, pero no alcanzó para nada a Linda Hamilton, pero vamos, que es que ni de lejos, vamos. Un mundo había de diferencia. Y claro, ese es el problema, que actores nuevos ya no es lo mismo. Si no está Schwarzenegger, no es lo mismo. Si lo metes por ordenador, bueno, se podía meter por IA. Eso sí se podría hacer para mantener un poco el rollo de la historia. The Rock, siempre he pensado muchas veces que podía ser un buen Terminator villano o aliado. Y bueno, el problema es que James Cameron se cargó la franquicia. O sea, realmente las dejó en cualquier mano. No tenían los derechos al principio de explotación. Fue un desastre y bueno, han hecho un montón de películas que están muy entretenidas todas, algunas mejores que otras. Se han aportado nuevas cosas al lore. Es verdad que Terminator 3, aun destruyendo la franquicia, tiene cosas interesantes. Y el chaval que hacía de John Connor tampoco está tan mal. El problema es que el guión no era muy bueno. Y el problema es que te habías cargado la historia, que tenía un cierre estupendo en la segunda parte. Pero bueno, aún así se añadieron cosas al lore y hemos estado entretenidos varios años viendo nuevas películas de Terminator que, bueno, se podría decir que cada vez eran peores, salvando algunas cosas de estas películas y salvando, por ejemplo, Terminator Salvation, valga la redundancia, salvar, pues salvemos a Terminator Salvation, que no era una mala película del todo. Si bien no tenía un argumento perfecto, pues ya nos mostraba algo de la guerra del futuro, la guerra de los Techcom o los soldados de la resistencia humana contra las máquinas de Skynet, ¿no? Sin embargo, yo siempre he tenido esta idea en la cabeza. Amigos, ¿de qué sirve intentar prevenir el día del juicio final? Al final se va a acabar creando una IA. Incluso en Terminator Genesis, esta venía a través de una app. Entonces, ¿no sería mejor intentar educar a esa IA? Cualquier máquina que nosotros hagamos, y acabaremos haciendo máquinas, ya estamos haciendo máquinas, pues cualquier máquina que nosotros hagamos va a tener los mismos fallos que tienen los seres humanos, porque al fin y al cabo la máquina es una hija del ser humano, con sus mismos defectos y sus mismas virtudes. Entonces sí, algunas cosas de cálculo y demás, pues podrá hacer maravillas, pero al final le va a pasar eso. Últimamente en un foro de Dragon Ball hemos estado hablando, a mí me interesa mucho
el tema de la inteligencia artificial y personajes como C-16, los Terminator, Kit y Car, la versión malvada, ¿no?, del coche fantástico, el prototipo. Y siempre he pensado lo mismo, ¿no? Nano en las Tortugas Ninja de 2003. Y siempre he pensado lo mismo. Incluso en Blade Runner pasa lo mismo. El problema es que no es que las máquinas se vuelvan locas. El problema es que las máquinas no llegan a tener conciencia humana hasta que llegan a tener mucha información. Cuando llegan a tener mucha información, digamos que empiezan a estar educadas. Entonces son conscientes del mundo que les rodea. Y al saber cómo es el mundo que les rodea, empiezan a valorar las cosas, empiezan a valorar la vida, empiezan a valorar la importancia que tiene los animales, las plantas, en fin, todo. A partir de ahí, de ese momento, como podría ser con C-16, el androide de Dragon Ball Z, empiezan a elaborar a tener una conciencia artificial y empiezan a comportarse pues de la manera más parecida que se podría ver a un ser humano, lo cual me parece súper chulo y maravilloso. Así que yo creo que la clave aquí está en eso, educar a las máquinas. O sea, evitar el día del juicio final es una gilipollez. Si un Terminator pudo entender el sentido de la vida humana, intenta educar a Skynet. Intenta meterle un protocolo para que Skynet comprenda que los seres humanos, a pesar de nuestros defectos, somos sus padres, que debe respetar la vida humana. Si os acordáis, con Car o con Nano, de las Tortugas Ninja de 2003 y del Coche Fantástico, pasaba 3/4 de lo mismo. Al carecer de atención, al carecer, porque los abandonaron a los dos, al tener como amigos a ladrones, al carecer, digamos, de un maestro, un amigo, un, digamos, padre o madre, que les dé una serie de nociones éticas, pues pierden el norte y acaban pues haciendo maldades y metiéndose en problemas, porque no entienden el mundo que les rodea. Así que yo creo que al final, el día del juicio final, pues se podía aplazar, pero volvería a ver, si no un Skynet, pues otra inteligencia artificial con el mismo problema. Así que la única solución que hay es intentar intervenir, no evitar la tecnología, sino intentar intervenir para que ésta tenga una conciencia plena, no solo del poder que puede llegar a tener, que evidentemente sería brutal, podría hackear todos los sistemas informáticos del mundo, podía, como pasa en la película de Terminator, sino que además debería de saber valorar la vida humana. Y aquí viene el problema: si creamos una IA que no es lo suficientemente consciente, pues amigos, la has cagado, pero bien cagado, porque entonces pasarían cosas como las que se ven en la película. A mí me encanta la ciencia ficción porque muchas veces, demasiadas, suele acertar lo que es la realidad. Así que, en fin, lo dicho, ¿qué opinión os merece a vosotros la saga Terminator? ¿Os gustaría una nueva película? ¿Creéis que de alguna manera, después de todas las cagadas que han hecho, de todas las secuelas que se han ido cargando la franquicia, se podía hacer algo interesante? Yo os lo comento porque he estado viendo Terminator, las crónicas de Sarah Connor, ¿vale? Tengo que empezar la segunda temporada y bueno, es la segunda vez que la veo. La primera vez la vi hace años y bueno, es una serie que, si bien tiene cosas muy buenas, tiene cosas que no me convencen nada. Tiene un guión muy forzado, a la Terminator no le enseñan a respetar la vida humana, cosa que se hicieron con el Terminator de la segunda película, y eso que se supone que son los mismos protagonistas. Pero es un guión muy serializado, muy falso. Entonces tiene ideas muy buenas, pero tenía cosas que no me convencen, no le doy credibilidad, digamos, del todo a esta serie. Aún así está entretenida. Y bueno, el caso es que la escena de la autopista, pues como digo, la han plagiado. O sea, la escena de la autopista de Terminator Genesis, donde aparecen en pelotas en la autopista, está plagiada descaradamente de las crónicas de Sarah Connor. Y bueno, amigos, creo que ya con esto he contado todo lo que quería contar. Divertidísima la noticia, un tío aparece en pelotas andando por la S30. Tenía que pasar aquí en Sevilla, amigos, tenía que pasar en mi ciudad, como si fuera la escena de Terminator. En fin, si es que... En fin, cuando suelten a este Terminator naturista o exhibicionista, pues oye, si se quiere montar otra performance, que se venga aquí a la avenida de Torneo, ¿vale? Donde tenéis el mirador de la primera escena de Terminator, con los Punkies y Bill Paxton, que en paz descanse, y ya puede decir aquello de: tu ropa, dámela, ahora.
ven tú a buscarla. En fin, chicos, me despido. Si el vídeo os ha gustado, le podéis dar un like y solo me queda decir hasta la vista, baby.